Está con nosotros el doctor Eduardo Calina, también está Alejandro Godard, legislador porteño por el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y está Ricardo Paveto, que es de la Asociación de Reducción de Daños en Argentina. A los tres, muchísimas gracias. Gracias a usted. Primero le quiero preguntar al profesional, doctor Calina. Doctor, ¿me hace feliz si me fumo un porro? Es una posición tan ingenua. Es lo mismo que dijeran, si te tomas una botella de whisky vas a estar feliz, pues entras en un estado de negación, como lo llamamos nosotros, un estado que científicamente lo llamamos un estado maníaco, de negación de todo, pero lo que importa es las consecuencias. Muy lindo estar feliz, pero lo importante son las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de la marihuana? Pero déjame puntualizar muy brevemente dos, tres cosas. Primero, el tabaco es la causa prevenible más importante que existe de prevención de muerte, de prevención de cáncer, de prevención de enfermedades. Es la causa prevenible más importante de enfermedades en la condición humana. Es decir, el tabaco es un absurdo total. Es una porquería, yo coincido con usted. La marihuana es un tabaco que tiene algunos componentes diferentes, pero la forma de fumarse es la forma de fumar el tabaco agravada, porque el tabaco es más cancerígeno y más dañino cuanto más profundo se lo fuma y más se lo retiene. La marihuana, al retener ese humo caliente, una cosa es agarrar la planta así, el cigarrillo así, otra cosa, lo prendes del fuego, entra en calor, lo aspirás, lo retenés y estás duplicando los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son cancerígenos. Estás incorporando alquitrán, monóxido de carbono, benzopireno, agente del cáncer del pulmón. A mí no me da ninguna felicidad pensar en incorporar todas esas sustancias cuando los organismos científicos más importantes del mundo han planteado que ni siquiera un cigarrillo común coexiste con salud. La marihuana es un tabaco de una marca aún no registrada, y entonces tiene todo lo negativo del tabaco, pero además tiene componentes que provocan alteraciones en la química cerebral. Hecho que es perfectamente comprobado, estudiado científicamente, que hace que personas a veces hasta tengan reacciones psicóticas o desequilibrios, otros no. Pero ¿cuál es la necesidad de esto en la condición humana? Esto es felicidad, generar o favorecer una práctica que tiene severos riesgos para la salud. Además, la marihuana, como se queda en el cerebro muchos días, por ejemplo, provoca distorsiones perceptuales. Cuando se decían estudiar, de ver cuántas cantidades de accidentes de tráfico son porque gente que fumó, no un día en ese momento, sino 2, 3 días antes, porque como se retiene muchos días en el cerebro la marihuana, otro de los efectos que produce, y que muchos lo ven como maravilloso porque se puede sacar un componente y hacer un remedio para la náusea y el vómito. Al inhibir la náusea y el vómito, la persona que toma alcohol no tiene frenos y toma desenfrenadamente porque no va a tener reacciones negativas. El organismo, cuando uno incorpora mucho alcohol, empieza a sentirse mal, a descomponerse, a tener náuseas, vómitos, especialmente los jovencitos. Sí. Y si fumo en esos días, vos mirá que ahora constantemente vemos casos de chicos que caen, beben hasta caer redondos, knockout. Muy peligroso más en las chicas por las violaciones. Y esto es vivido como una maravilla, como un logro extraordinario. Si uno saca un componente de la marihuana, que se llama dronabinol, y hace un remedio como ya fue aprobado en los Estados Unidos para usar para la náusea y el vómito, no tiene nada que ver con fumar, es una píldora, el nombre comercial en Estados Unidos es Marinol, y es de segundo interés, hay otras mucho más importantes. O sea, digamos, no es sano ni lindo fumarse un porro entonces, ni uno, ni 10. A mí no me parece la incorporación de esa cantidad de tóxicos que me dé un estado que es un estado lo llamamos de elación, de exaltación. A algunos les produce mucho malestar, pero en general da un estado de atontamiento, de embotamiento, de estar volado, y a alguna gente le parecerá maravilloso.
A mí. O sea, quien me invita a fumarme un porro me invita a enfermarme. Así es. Cualquier cigarrillo que se convida es convidar a enfermedad. Como provocan una dependencia muy complicada que los hace sentir mal, siempre están buscando darle a otros para incorporar, porque mal de mucho consuelo de tonto. Pero fumar en ninguna de las formas tiene ninguna virtud importante para la salud del ser humano. Si a usted los senadores, los diputados le consultaran, doctor, acerca de esta idea de despenalizar, ¿usted qué diría? ¿Qué les diría? Me parece asombroso que se preocupen por una cosa tan banal que lo único que va a traer es gastos y complicaciones a la larga o a la corta, algo que es absolutamente innecesario para la salud pública y aprendiendo a mirar adelante, no solo lo inmediato, es un tipo de práctica que es absolutamente negativa para la salud de la condición humana. Entonces, esta preocupación por la legalización es realmente asombrosa, y cuando uno escucha las explicaciones, por ejemplo, del presidente uruguayo, me resulta asombrosísimo, porque son exactamente las mismas, un poco más decoradas, que en 1971, en el diario La Prensa, en la primera página, en noviembre, por ahí o diciembre, salió un artículo en base a que el líder de la extrema derecha norteamericana, Barry Goldwater, que muchos se acordarán, fue en la campaña fue con Nixon, dijo: debemos legalizar la marihuana porque es el gran tranquilizador de la juventud norteamericana. Porque es un estupidizador. La palabra estupefaciente tiene la misma raíz etimológica de estúpido. Sí. Y ahora un presidente de izquierda proclama que es más o menos la felicidad, van a controlar, van a poner... O sea, los que fuman marihuana fuman estupefacientes. Por lo tanto... Es una sustancia estupidizante. Son estúpidos. Ahora, bien. Algunas personas le pueden ver eso como un factor de felicidad. No, a mí estar estúpido no me produce ninguna felicidad. Sí, es cierto, es cierto. Me gustaría otras opiniones, seguramente deben ser totalmente contrarias. Alejandro Godard, legislador porteño. ¿Su opinión? Sí, yo lo que creo que si seguimos la lógica un poco del doctor, entonces en vez de discutir si vamos a despenalizar el consumo de marihuana, estamos discutiendo, parece que vamos a penalizar el consumo del cigarrillo y el consumo de alcohol. Yo lo que creo que tenemos que discutir bien. Yo con relación al tema marihuana, creo que acá hay que separar si queremos que un pibe que se fuma un porro o que tiene una planta para consumir, tiene que ser penalizado ese pibe, o tenemos que tener distintas políticas para que no llegue a transformarse ni en un adicto ni nada. Yo creo que la discusión está ahí, porque acá focalizar en el que consume es desviar la atención de los grandes grupos de narcotraficantes que tenemos. Fíjense, recién pasaban en el resumen de las 8:30, sí, lo que ha pasado en Córdoba. Narcopolicías. Ya teníamos el caso de Santa Fe, o sea, de hace poco. O sea, acá está saltando que las redes ya del delito duro, del narcotráfico, están enraizadas en la policía, que entonces no sé quién es el que va. Y que debe estar en la política también. Debe estar, no, está en la política, para mí está en la justicia, hay una red. Yo creo que hay que poner el acento ahí. Hay que poner el acento en todo. Que ese es el punto fundamental. No, pero yo le digo, le quiero dar un ejemplo, Feima, que para mí es importante. Por ejemplo, yo no promuevo ni el alcohol, ni el cigarrillo. Yo he sido fumador, y una de las mejores cosas que hice es dejar de fumar, aunque estoy un poco más gordo desde ese momento, o sea, hace ya varios años. Ahora, ni tampoco el consumo de marihuana, de ninguna droga. Ahora, pero soy consciente que, por ejemplo, las mafias, en el propio Estados Unidos, un ejemplo histórico, se fortalecieron y se empezaron a debilitar alrededor de la ley seca, cuando cayó la ley seca. Yo creo que también el tema de perseguir al pichiruchi, que es un poco el centro de la escena, lo único que fomenta es que esas mafias vivan y se fortalezcan. Entonces creo que tenemos que hacer ese debate. Para mí, yo lo centraría acá. El que fuma un cigarrillo, que yo creo que hay que tener toda una política para que deje de fumar. El que lo fuma en su casa, bienvenido. O sea, bueno, pero ¿cuál es el problema? Pese a que la Corte Suprema ha dicho que es anticonstitucional detener precisamente a una persona que fuma un porro, ¿no es cierto? Fuma cosas. Lamentablemente hoy son más los que caen por eso que
los narcotraficantes. Entonces, y el debate centrado en ese aspecto, yo creo que es incorrecto. Tenemos que discutir que hay que tener una política para el que consume, que no es narcotraficante, y una política por el narcotraficante, separar ambas cosas y discutir. Yo evidentemente, si discutimos droga, yo creo que todo el peso de la ley tiene que estar contra las bandas de narcotraficantes, que son las que se encargan de hacer las mil y una para que llegue cualquier porquería a los chicos, y que, como está claro, está en lo más alto de nivel. Ahí hay que focalizar. Y después tenemos que tener una política social para aquel que consume, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de marihuana. Yo coincido con una cosa con el doctor, es parecido a lo de un cigarrillo, por eso tenemos que discutir y agarrarlo. O sea, ¿qué queremos? ¿También terminar con el que fuma también persiguiéndolo? Yo creo que no, que hay que tener campañas para que se deje de fumar, para que se deje de tomar, para que el alcohol no termine siendo un problema, pero no discutir si lo vamos a penalizar, porque ese es el debate. Y hoy la policía, la misma policía que después salta, que está en el narcotráfico, ¿no es cierto?, va y persigue a un pibe porque se fuma un porro. Y se encuentra una plantita, ¿se entiende?, que le alcanza al pibe para hacer eso, todo el peso de la ley. Bueno, yo creo que hay que separar, que no es lo mismo eso que el narcotraficante. Y muchas veces se mezcla en el debate. Con unos hay que tener política social, no política de criminalizarlo. Con los otros todo el peso de la ley. Pero muchas veces se pone más el acento en una cosa que en relación a otra. Y yo creo en las libertades individuales en determinados casos, que no puede ser que se vulnere la libertad de una persona en vez de tener una política social para tratar de ayudarlo. Bueno, para mí ese es el debate, más que el tema de si es feliz o no. Yo, por ejemplo, no promuevo nada porque no creo ni que sea más feliz ni menos feliz. O sea, no me parece que ese sea el debate, ¿no es cierto?, de hacer apología. El problema que estamos discutiendo acá, cuando se pone en esta ley, o el caso de Uruguay, es dónde cae el peso de la ley. Perfecto, eso ya quedó explicado. ¿Fumó marihuana alguna vez? Cuando era chico, sí. ¿Sí? ¿Mucho tiempo? 3 o 4 veces y no me causó nada. ¿Qué edad tenía? 17 más o menos. 17 más o menos. Ricardo Paveto es de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. ¿Qué es la asociación en la que usted... ARDA es una... Muchísimas gracias por el paso que da a este tema, que no es el tema, digamos, de la polémica por el consumo de marihuana, sino por cuáles deberían ser las políticas públicas que puedan brindar más eficacia y efectividad para la disminución de los consumos problemáticos, para una mejor prevención y, en todo caso, para aquella población que no quiere o no puede dejar de consumir, ya sea, digamos, una sustancia tanto legal como ilegal, una política efectiva sanitaria, social, para acompañar ese proceso y para evitar, digamos, mayores daños. Somos profesionales de la salud y del derecho, fundamentalmente tratando de construir y aportar a una política de drogas. Ustedes en la asociación, Ricardo, hacen reducción de daños. Quiero que me explique cuáles son los daños. Bueno, pero tenemos que partir de que ninguna sustancia psicoactiva es inocua, sea esta legal o ilegal, sea en el formato medicamento o no. Si usted toma, para poner un caso, el tema del formato medicamento, va a leer en el prospecto cuáles son los efectos, para qué se lo indican, para o sea, para ustedes es lo mismo un faso de marihuana que el ribotril. No, ninguna droga es igual a la otra, sino que cada una pero tiene... equipara. Equipara. No, lo que digo que tiene, digamos, desde el punto de vista de las sustancias, efectos y contraindicaciones. Desde ese punto de vista, desde ese concepto, no es que la equiparo. Por supuesto, hay algunas que tienen potenciales adictivos más altos, otras tienen contraindicaciones, otras son más peligrosas según cómo se las mezcle, otras rápidamente pueden adquirir un nivel de sobredosis. O sea, ninguna droga es igual a la otra. Lo que yo digo que para aquella población que hace un uso ocasional, recreativo, o por la, digamos, la significación que le dé, o aquel que está en una situación de dependencia, caído, digamos, para el objetivo de una vida abstinente, poder producir una política de reducción de daños, es decir, evitar mayores daños en ese sentido. Una prevención de carácter secundario. Una prevención primaria sería, digamos, lograr, o la utopía sería llegar a una idea de postergar hasta el infinito el contacto con una sustancia. En general, todos de una u otra manera tomamos contactos con sustancias psicoactivas y demás. No necesariamente tiene que ser la marihuana ni nada, sino también, digamos, con el alcohol, con otras bebidas, en determinados momentos. En la mayoría de los casos no adquiere, digamos, la connotación de una situación de dependencia. Eso no quiere decir que no tengan sus eficacias y sus riesgos. Lo que pasa es que hay que ver la cuestión de los riesgos y no subestimar el consumo. Creo yo, ¿no? No sé el doctor qué va a opinar, pero creo yo que aquel que va y toma
una droga, ¿cómo le llama usted? Psicoactiva. Psicoactiva, una sustancia psicoactiva. Lo hace porque un médico se lo recetó, porque tiene una enfermedad, porque tiene algo en su organismo, y fue al médico y le dijo, mire, usted para solucionar este tema, mientras que para el tema de la marihuana, alguien decide entrar o no entrar con la marihuana, es distinto. Sí, y alguien decide también consumir clonazepam a paladas durante más de 10 años, 12 años, porque desaparecen esos casos muchas veces en pacientes en emergencias toxicológicas, acá mismo, acá cerca en el Hospital Fernández y demás. Y uno sabe, digamos, que el clonazepam se recomienda, digamos, no prescribirlo más allá de 3 meses, evaluar la continuidad y demás. Y sin embargo eso existe y sin prescripción médica. Digo, para poder tener la completud del fenómeno, sin subestimar, digamos, a ninguna en ese sentido. Ok, doctor, ¿usted qué opina de esto? Yo quería decir una cosa. Ustedes los políticos les gusta mucho el maniqueísmo, es decir, me pusieron, por ejemplo, me pusiste la posición que yo quiero que a los chicos vayan presos. Nadie me preguntó qué opino de todo eso. Vos me pusiste en esa posición que yo no la toqué ni vamos a discutir ahora porque es otra discusión. Pero hablaste de las mafias, de la ley seca, y que ahí las mafias florecieron y después bajaron. Te informo que tenés una desinformación monstruosa. La ley seca, desde el punto de vista de la salud pública, fue exitosísima. La historia de las mafias tuvo su significado, se usó mucho en el cine, dio mucho rédito en el cine, pero las mafias, lo que han crecido desde ahí en adelante, son monstruosos. Si agarrás el libro del periodista serbio Misha Gleni, que se llama Mac Mafia, que se publicó hace unos 6 años en España, ya en ese momento señala que el 25% de la economía mundial está en manos de mafia y va creciendo vertiginosamente. La ingenuidad de creer que si los gobiernos lo legitiman, las mafias no van a trabajar, yo te pregunto, ¿y a los chicos de menos de 18 años, de 8 a 18 que fuman a raudales, más porque con la forma en que se manejó en este país y en el Uruguay da la idea de que este es un cigarrillo bueno, que se puede fumar, que el gobierno lo puede vender? ¿Quién les va a vender? ¿Cómo si, o van a legitimar que se venda cigarrillos, que se venda marihuana a chicos de menos de 18 años? Las mafias van a trabajar lo que quieren y mucho más, especialmente en un país como el nuestro, donde se ha sacado todo tipo de controles de las drogas y además todo el trabajo que veníamos haciendo para prevención y para tratamientos de drogas, año tras año, gobierno tras gobierno, le fueron quitando respaldo y hoy día prácticamente no hay nada, hasta el de la Cedronar deshicieron. ¿De dónde vamos a creer esas promesas de que van a hacer esas maravillas? Lo que quieran, ¿eh? Yo no lo creo bajo ningún concepto. Pero sí. Pueden hablar entre ustedes, lo que quieran. Esto es un debate. Me parece que, digamos, que nosotros tenemos que construir nuestro camino de cuáles son las políticas públicas más efectivas. Venimos de un camino donde se privilegió la penalización a la persona que tenía para consumo personal. Quiero decir una cosa, muchos se hablan de que se penalizan las drogas, no se penalizan los objetos. Las leyes penales caen sobre los cuerpos de los ciudadanos, de los semejantes. Son los actos y las conductas humanas. Y en relación a las drogas, hay actos y conductas humanas. Hay actos y conductas humanas que hacen justamente al comercio ilícito y delitos complejos como el narcotráfico, y hay una parte importante de la población que establece, digamos, algún tipo de consumo, a veces esporádico, regular, por un tiempo, enfático, y otros en situación de dependencia. Entonces, me parece que, digamos, es necesario diferenciar lo que es una política que tiene que ver con la inteligencia criminal hacia el delito complejo y lo que tiene que ser una fuerte política social y sanitaria, preventiva y de asistencia a lo largo y a lo ancho del país, con una buena articulación entre los municipios, las provincias y la nación. Ese es el debate en primer lugar. Y eso no es, no es la situación de Uruguay. Yo digo que traer el debate de Uruguay acá es anacrónico, es asimétrico, son situaciones diferentes. Nosotros necesitamos, o hasta el día de hoy sigue vigente una ley, la 23737, que en su artículo 14, inciso 2, autoriza a detener por tenencia para consumo personal, no porque haya consumido. Si alguien encuentra a alguien que consumió alguna sustancia de carácter ilegal, no puede ser penalizado. ¿Por tenencia? Por tenencia, claro. Entonces, entonces yo lo que digo que yo también pienso que a mí me parece que para tener una población
para tener una cercanía con la población que hace algún tipo de consumo, ya sea, digamos, de sustancia legal o ilegal, donde aparecen consumos problemáticos, no me parece que el camino ideal sean las áreas de seguridad a las que se vinculan. Las áreas de seguridad, zapatero a tu zapato, las áreas de seguridad a combatir el delito complejo. Y las áreas de la salud, de la educación y de las políticas sociales a un contacto más cercano, más activo con esa población. Nuevamente llevaron el tema, no era el tema de la pregunta de Feynman. Si vos me preguntás si hay que penalizar a los jóvenes, yo digo que no. Había que arreglar la ley, modificarla, pero yo creo que todos los gobiernos debieran ponerse uniformados a acabar con el tabaco en el mundo, que se acabe el tabaco, no hay ninguna necesidad, no tiene una sola utilidad de ninguna naturaleza el tabaco. La marihuana es un tabaco, si tiene algunos componentes útiles sacados de ahí, es otra cosa. Pero mis palabras no implican que por eso hable de penalizar. Por eso lo hablamos. Porque si uno separa, precisamente, si separa pero no el tema este de la criminalización del pichiruchi, y podemos discutir realmente si es positivo o no, por ejemplo, fumar, ¿no es cierto? Es otro debate. Yo personalmente creo que no hay que incitar a fumar, al revés, incluso creo más. Creo que las nuevas generaciones, a diferencia de generaciones anteriores, están tomando cada vez más conciencia de muchos de estos aspectos. Por eso digo que es contradictorio que le legitimen fumar marihuana, porque es una marca de cigarrillo permitida. Pero lo que pasa es que si no se permite, el problema que no es se permite, no, el problema es esta ley que objetivamente termina recayendo sobre, ¿no es cierto? Cambiemos la ley. ¿Quién se opone? Yo no me pongo. Hay que cambiar esa ley y poder discutir con claridad cómo hacemos para que haya una vida saludable más en general. Hoy los jóvenes fuman menos cigarrillos porque hay como, no sé por qué en los medios de comunicación hay comunicadores que el mensaje que te mandan es el siguiente. La marihuana es menos nociva que el tabaco. Entonces los chicos fuman menos, claro. Fuman menos el cigarrillo de paquetito, pero fuman más faso, más charuto, más marihuana, más maruja, como la maruja la llama el presidente uruguayo. Ese es el mensaje que está bajando. Fumate menos cigarrillo, porque ese hace mal. Pero la marihuana, un poquito mejor. Es más. ¿No? Yo pienso, Feynman, me parece que nosotros tenemos que partir de un criterio, y creo que lo vas a compartir, Eduardo. No se puede subestimar a ningún tipo de sustancia. Y me parece que equiparar cuál es mejor, peor, etcétera, no va por ese camino. Lo que yo digo que es necesario una mirada que permita tener una proximidad con esa población y reconocer que hay significaciones distintas a la que tengo yo, a la que tiene Eduardo, a la que tiene Eduardo Feynman, a la que tiene Alejandro Bodar, en relación a lo que es el consumo de una sustancia, sea esta legal o ilegal. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta, no es que tengamos que compartir, pero si no reconocemos que no solamente hay un vínculo entre un organismo humano y una sustancia que penetra, sino que hay una significación cultural, una funcionalidad que supone que le da para ese sentido, si no reconocemos eso, nuestra prevención, nuestra comunicación va a partir de preconceptos morales y de prejuicios. Tiene que partir justamente de abandonar ese criterio y poder reconocer esas significaciones, no para avalarlas, sino para que el mensaje comunicacional preventivo sea significativo para su lectura. Le quiero preguntar a Bodar si está de acuerdo con que se siga penalizando la tenencia. No, yo creo que la tenencia para consumo personal, para mí, hay que eliminarlo de la ley, la penalización. Como también el autocultivo para uso personal. Yo lo que creo que donde hay que poner el acento es... ¿A usted le parece que nuestra ley es muy dura? Creo que es ineficiente en primer lugar, porque no es que porque haya una ley como esta se deja de fumar. Yo creo que se encara mal el problema, se persigue un objetivo, ¿no es cierto?, que no lleva a ninguna parte y que solo lo que lleva es a que haya gente, ¿no es cierto?, que esté penalizada no por cometer un delito, sino de última por ejercer un acto que él considera culturalmente que tiene derecho a hacer. Yo creo que hay que poner el acento en lo otro y creo que hay que discutir, para mí, más que la marihuana como gran flagelo
flagelo que tenemos hoy, por ejemplo, el Paco, que son, o sea... El alcohol. No, el Paco, Paco, o sea, no, y discutir la todo. cocaína, Yo creo que el éxtasis, el alcohol, tenemos que discutir todo eso, pero Todo. sacarle el componente Todo. de creer que si uno al que consume termina haciéndolo, penalizándolo, va a solucionar el problema de esa persona, va a solucionar un problema social. No se soluciona así. Se soluciona encarando estos debates, por ejemplo. Y llevando un debate que sea desprendido, no sé, lo más objetivo que se pueda, por ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo creo que acá como ¿Dejás darte un ejemplo? Sí, déjame terminar una idea nada más. Yo creo que por eso hay que discutir, por ejemplo, yo creo que no es lo mismo la marihuana, ¿no es cierto?, que el cigarrillo, que el alcohol, que la cocaína, que el Paco. Tenemos que discutir cada uno de los problemas en su contexto. Yo tengo una hija de 15 años, tiene para cumplir 16. ¿Se droga o no? No. Perfecto. Y yo trabajo para que no lo haga, o sea, y trato de educarla y trato de cosas para que... Ahora, pero entiendo también, y sé, porque es parte de la realidad, que por ejemplo el consumo de marihuana en los jóvenes, hay un alto consumo de marihuana. ¿Y qué pasa si su hija toca un faso de marihuana? ¿Qué haría usted? Bueno, yo le trataría de explicar, trataría de trabajar con ella, de ver qué es lo que lleva. Lo que no haría es ir a la policía para que me la detenga. No, obviamente. Pero porque yo creo que separado ese... Pero digo, usted como padre, ¿qué haría? Es un cuco que pones en la conversación que no existe. Pero porque la ley pero déjame que te diga, pero no venimos a discutir la ley hoy, sino hablar si la marihuana... No, yo creía que era el tema de Yo te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo médico real. La viruela era un tema que preocupaba en el mundo. La base de la prevención primaria es que todos los médicos lleguen a consustanciarse y tener un pensamiento uniforme. Se vacunó el mundo entero, se trabajó en el mundo entero y se acabó la viruela. No hay más viruela, es una enfermedad inexistente. Las enfermedades que trae el tabaquismo, los costos son tan desmesurados que da para indemnizar a todos los que plantan, que el problema es los que plantan tabaco, esto, el otro, y sí, para acabar con... que le agregan aditivos a propósito, sí, para que uno... Ojo, está también hasta en la Coca-Cola, tendríamos que discutir. Por eso, entonces, Eduardo, y además, perdón, me quedan 30 segundos, me quedan 30 segundos. La última cosa respecto a él, no mezcles clonazepam. Vos hablas de temas que no conocés. Clonazepam es un medicamento maravilloso. Si lo usan mal, no digo ha sido espectacular lo usan que mal, ha servido se en la vende sin medicina. receta y Yo he aparecen estudiado casos profundamente durante años y he escrito una cantidad de trabajos. Ahora, si lo usan mal, es como los cuchillos. Porque a un tipo lo mataron 10 puñaladas, vas a prohibir todos los cuchillos, no, vas a hablar mal de los cuchillos. El esquema no es prohibir o no prohibir. Ustedes sino, trabajan digamos, sobre el temas debate que no conocen, eso es lo preocupante. A mí me Yo parece creo que digamos, aquí hay un punto común. Si separamos este tema de la despenalización, que es lo que el tema de la penalización, y discutimos realmente cómo le damos hacia la juventud y hacia todas las poblaciones la posibilidad de discutir las consecuencias, el todo, para crear conciencia, y trabajamos sobre la gente que es adicta, para tener una política social para recuperarlo, para mí me parece que hay que discutir eso. Lo que creo que yo estoy de acuerdo, pero a nadie le interesa eso. Pero lo que pienso que, Eduardo, Karina, te tomo lo que dijiste vos. El problema es que la ley la penaliza. En relación a decir que la juventud norteamericana en 71 le dijeron que sea estúpida para que consuma, que sea estúpida. Esa es una representación social negativa que tenés vos. Me parece bien que la expreses, pero pongamos en cuestión las representaciones sociales que tenemos todos, porque lo menos estúpido que hubo fue la juventud del 70, en la lucha contra Vietnam, por los derechos civiles. Perdón, señor, perdón. En ese sentido. ¿Podemos seguir el debate en otro momento? Cuando quieran. Se me terminó el tiempo. Yo te agradezco No, nuevamente. por favor, gracias.